¿Cómo están mis amados hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Woodbridge y nuestros alumnos de la Escuela Dominical de Adultos? Es un placer, es una bendición poder dirigirme a ustedes en nuestro estudio de la Escuela Dominical que corresponde a esta nueva semana. Esta nueva semana que empieza este domingo tenemos un nuevo tema de estudio del otoño y vamos a estar enfocándonos en él a través de estos domingos. Nuestros hermanos maestros de la Escuela Dominical van a estar haciendo, igual como yo, el video de la clase correspondiente a cada domingo. Así que hoy domingo es una bendición poderme dirigir a ustedes en este primer estudio. El tema que vamos a estar enfocándonos en todos estos domingos que viene es una mirada renovada a los mandamientos de Dios, a los 10 mandamientos. Y lógicamente van a ser de bendición para nuestras vidas. Es importante que usted tenga su manual, lo puede bajar o subir, como usted prefiera decirlo, en nuestra website. Ahí está el manual para el alumno de la Escuela Dominical. Así que en esta primera clase, en esta primera sección, la sección 1, nos toca hablar acerca de el siguiente tema: pon a Dios primero. Pon a Dios primero. ¿Cuál es la idea central? La idea central de la clase de hoy es: Dios debe tener el primer lugar en la vida. Y hay dos pasajes bíblicos que vamos a estar estudiando, que usted va a estar estudiando para desarrollar esta clase. Se encuentra el primero en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Y el siguiente es Salmos capítulo 16, versículos del 1 al 4. Y versículo del 9 al 11. Versículos del 9 al 11. Muy bien. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy y lo quiero hacer formulándole la siguiente pregunta. Yo voy a tomar un tiempito para esperar que usted responda. La pregunta inicial es la siguiente: ¿cuáles aspectos de la vida deben ocupar el primer lugar? ¿Cuáles aspectos de la vida deben ocupar el primer lugar? ¿Cuál creen que sea esos aspectos de la vida que deben ocupar el primer lugar? Responda. Le voy a ayudar. Si es que usted, por ejemplo, tuviera que quedarse con 3 cosas de todas las que tiene, ¿con qué se quedaría? Elija 3 solamente. ¿Con qué se quedaría? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Qué es aquellas 3 cosas que serían prioritarias en su vida y no podría desprenderse de ellas? Piense. 1, la segunda, la tercera. ¿Por qué hago esto? Porque esto le va a ayudar a usted a entender cuáles son los aspectos más importantes de la vida en la cual deben ocupar el primer lugar en su vida. El manual nos pide leer la aplicación para la vida. Usted lo tiene también en su manual del alumno y quisiera leerlo. Dice así: la aplicación para la vida de la sección 1. Pon a Dios primero. Todo aspecto de la vida siempre tiene algo que ocupa el primer lugar. Esta primacía nunca surgirá de una sugerencia ni dependerá del ánimo o las circunstancias. Hay cosas en la vida que siempre deben ocupar el primer lugar. Por ejemplo, una madre nunca podrá dejar solo por unos días a su bebé porque necesita vacaciones. No lo haría, ¿verdad? El piloto de un avión nunca elegiría por un sorteo entre los pasajeros del vuelo. Ambas ideas parecen inaceptables y absurdas, ¿cierto? Todos los aspectos de la vida requieren que siempre hay un orden fundamental inalterable que requiere de nuestra observación total, porque nuestra vida depende de ese reconocimiento. En este caso, cuando hablamos de Dios, la sola mención de su nombre lo ubica en el primer lugar sobre todas las cosas. El Señor soberano, creador y salvador, no aceptará ser el número 2, el copiloto o el botón para apretar en caso de emergencias. Jesucristo nos enseñó que no basta con tener a Dios en nuestra vida, sino que hay que amarlo con todo el alma, la mente y con todas las fuerzas, ocupando así el primer lugar de nuestras vidas,
Así que esta es la idea central de esta lección que usted va a estudiar. ¿Cuál es? Dios debe tener el primer lugar en la vida. En la vida. Y eso nos enseña el primer mandamiento que vamos a estudiar en esta lección. Pero antes, permítame hacer una oración. Amado Padre Celestial, quiero agradecerte por la oportunidad que me das a través de este video de poder, Señor, dirigirme a los estudiantes de la escuela dominical. Gracias por la escuela dominical. Gracias, Señor, por cada maestro. Gracias por cada alumno. Y gracias por este hermoso recurso que nos das para poder, Señor, seguir siendo edificados para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos entonces a rápidamente ver la primera cita que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 6. Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice así la Biblia: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces aquí, hermanos, en este versículo, cuando usted lo lea, que por favor hágalo y haga su estudio personal, va a encontrar algunas verdades importantes. La primera: los israelitas habían sido liberados y habían visto al Señor obrando de forma milagrosa y poderosa al sacarlos de Egipto. Quiere decir esto que el Señor, al permitirles ser liberados milagrosamente de Egipto, Él reclama para sí la completa adoración, la completa exaltación, que solamente le den a Él la gloria y la honra. Incluso Él dice en el versículo 5 que Él es un Dios fuerte y celoso. Y otra parte de la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nada, ni con nadie. Recuérdese que los israelitas en Egipto observaron a los egipcios que tenían otros dioses. Y ahora que el Señor los saca de Egipto, les advierte que solamente sea Él su Dios, que solamente a Él le den toda la gloria, toda la honra, se inclinen solo a Él y no compartan la adoración con otros dioses, que por cierto son dioses falsos. Otra cosa importante que dice el versículo que usted debe estudiar es: nuestro Dios es el creador del cielo y la tierra, por tanto, Él es el Dios verdadero que merece toda exaltación. Él es el dueño y señor de todo cuanto existe. Él demanda toda la adoración, porque Él es el único Dios verdadero. Además, el pasaje de Éxodo nos dice que Él tiene el dominio sobre la creación. Y esto genera el primer mandamiento. ¿Cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hermanos, la idolatría es abominación para Dios. Y Dios lo dijo muy claramente en este mandamiento, el primer mandamiento. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero hacer un paréntesis, y esto es muy importante de establecer. Los mandamientos del Señor son pautas que nos ayudan a mejorar, fortalecer y afirmar nuestras relaciones con Dios primeramente y con los demás. Los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical con Dios. Los siguientes 6 tienen que ver con nuestra relación horizontal, es decir, con las personas que nos rodean. Si queremos tener éxito en nuestras relaciones, los mandamientos son justamente necesarios e indispensables para que estas relaciones tengan éxito. Otra de las cosas que resalta este versículo es la superstición idolátrica. Hacía creer a los antiguos que esas representaciones de los dioses impartirían cierto poder. Indudablemente que eran dioses falsos y no tienen poder. Y por último, el Señor reclama una devoción y lealtad absolutas. Absolutas. Por eso es que Él debe ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Esto es algo muy simple. Si lo pongo al Señor en el primer lugar de mi vida y en todas las áreas de mi vida, tenlo por seguro que el Señor va a bendecir cada área de nuestras vidas. Pero si nosotros ponemos algo o alguien antes que Él, no solamente no nos va a ir bien, sino que ya eso de por sí es un acto de
idolatría. Todo lo que esté en el primer lugar de nuestra vida lo terminaremos adorando. Y Dios por eso les advierte a los israelitas: pónganme a mí en el primer lugar de su vida. El manual le pide que también usted responda a la siguiente pregunta. Número 2. ¿Cuáles son los ídolos que pueden ocupar el lugar de Dios? ¿Cuáles son los ídolos que pueden ocupar el lugar de Dios? Claro, en ese entonces, hermanos, los israelitas tenían conocimiento de dioses falsos, ¿verdad? Estatuas o representaciones de dioses egipcios o dioses paganos. Pero en la actualidad, ¿cuáles serían esos dioses que pueden ocupar el lugar que le corresponde solo a Dios? Aquí podemos decir, no, nosotros no tenemos dioses solo en nuestro Dios. Pero antes de correr y decir eso, pongámonos a pensar si realmente en la práctica Dios ocupa el primer lugar de nuestras vidas. Alguien una vez me enseñó que si yo quiero saber si Dios ocupa el primer lugar de mi vida, debo revisar dos cosas: mi billetera o mi chequera y mi calendario. La billetera o la chequera y el calendario. Estas dos cosas muestran las prioridades en mi vida. Si Dios no ocupa el primer lugar en mi vida, eso se va a ver reflejado en mis finanzas y en mi tiempo, que son los dos valores más importantes que tenemos: el tiempo y el dinero, los recursos que tenemos. Haga lo mismo usted. Verifique estas dos cosas y dése cuenta. Haga un examen personal, un examen honesto delante de Dios. ¿Es Dios el que ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Es realmente Dios el que ocupa el primer lugar en mi vida o no? No solamente basta con decirlo, tenemos que demostrarlo en nuestra vida cotidiana. ¿Bien? Segundo versículo que el manual nos reta y nos desafía a poder estudiar es el Salmo 16, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Se lo voy a leer. El Salmo 16, 1 al 4 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado, oh alma, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. ¿Cuál es el propósito de este salmo? Bueno, David enfatiza que él clama por ser guardado por Dios, ser protegido por Dios, y reafirma su confianza en la promesa del Señor de ser cuidado y de ser protegido. Así que aquí va la tercera pregunta que quisiera que usted responda. Tercera pregunta: ¿te has sentido protegido por el Señor? ¿Te has sentido protegido por el Señor? ¿Cuántos de nosotros en este momento podemos decir: Señor, gracias porque no me he enfermado con el COVID-19? ¿O cuántos pueden decir: Señor, me enfermé, pero no pasó a mayores? ¿O cuántos pueden decir: Señor, tú me has provisto de trabajo? ¿Cuántos pueden decir: tú me has provisto? ¿Cuántas cosas tenemos por las cuales decirle: Señor, tú me has guardado, tú me has protegido? Y podemos orar al Señor y podemos expresarle nuestra gratitud al Señor por protección y por su cuidado. Bueno, en este pasaje bíblico David empieza el salmo con una petición: guárdame, oh Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero, Él es el único que puede hacerlo. Esta mañana hablaba con los pastores y uno de ellos fue franco al decir: mire, si yo me contagio es porque Dios lo permitió. Si yo no me contagio con este virus, Dios no lo permitió. Y si me pasa algo, Dios lo permitió. Qué simple, pero qué profundas palabras para revelar que nosotros estamos en las manos del Señor. Este clamor de este salmo, por eso que los salmos se identifican como el lenguaje del corazón. David del corazón le dice al Señor de lo profundo de su corazón: guárdame y cuídame, Señor. Conociendo también el cuidado prometido por Dios, ahora David se arenga a sí mismo y reafirma que su compromiso de que el Señor siempre ocupará el primer lugar de su vida. Aquí lo dice: Él es el primero en su vida. Y
lo adora, lo exalta. Pero además, este pasaje revela algo más. Cuando uno establece al Señor en el primer lugar de su vida y de todas sus áreas sin distinción, entonces puede reconocer con el salmista que no hay felicidad, ni prosperidad, ni bienestar, ni nada bueno fuera del dominio y del control de Dios sobre nuestra vida. Hermano, ténganlo por seguro que si usted se asegura y yo me aseguro de poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, podemos disfrutar de la mayor bendición. No de tener un trabajo, no de tener una casa, no de tener vestido y comida. La mayor bendición es de tener a Dios en nuestras vidas. De contar con la paz de Dios en nuestros corazones y en nuestros hogares. Así que aquí viene la cuarta pregunta y es la siguiente. ¿Qué le sucede a los que rechazan a Dios? ¿Qué le sucede a los que rechazan a Dios? Vuelvo al pasaje que hemos leído en el versículo 4. Dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Hay dos cosas importantes que resaltar aquí. Dice que hay quienes sirven a otros dioses y como consecuencia se multiplicarán los dolores. Hermanos, cualquier cosa o persona que ocupe el primer lugar de nuestra vida se considerará un dios. Y déjeme decirle algo, cualquiera de esos dioses al principio pueden ser beneficiosos para nuestra vida, pero luego se multiplicarán los dolores. Por ejemplo, ¿qué Dios podemos levantar y poner en el primer lugar de nuestras vidas? El dinero. Vivimos en un país rico y de consumismo, ¿verdad? De enfocarnos en las bendiciones de Dios, que quién no le gusta tener bendiciones, pero solamente quedarnos en pensar que esas bendiciones son para mí y solo para mí, y no entender el propósito de Dios para el cual Él nos da esas bendiciones. ¿Cómo me gusta que Dios me bendiga? Decimos, ¿verdad? Dios me bendice. Sí, todo lo que tú y yo tenemos es una bendición de Dios. La pregunta es, ¿nos quedamos con esa bendición de Dios o dejamos que Dios nos ilumine para saber para qué hemos recibido esa bendición? Muy importante, porque si al final nos interesa solo la bendición, podemos poner toda nuestra atención, nuestro énfasis en la bendición y descuidar el propósito de esa bendición. La familia puede ser un Dios, se puede constituir en un Dios. Ponemos a la familia en el primer lugar de nuestras vidas y dejamos a Dios de lado. Nosotros mismos podemos ocupar ese primer lugar que le corresponde solo al Señor. Así que hay una lista larga de ídolos falsos, de cosas o personas que pueden constituirse un ídolo en nuestras vidas si es que ocupan el primer lugar. Ahora, ¿qué le sucede a los que rechazan a Dios? Bueno, muy simple, dice el pasaje que se multiplicarán los dolores de aquellos que les sirven a esos dioses, o sea, que viven para esos dioses, pero no solamente viven sirviéndoles, sino que lo hacen diligentemente, con responsabilidad, con toda dedicación. Y a la postre se dan cuenta que en vez de ser bendecidos, lo que cosechan son dolores y decepciones. Así que, para terminar, el siguiente pasaje bíblico que el material nos muestra es el Salmo 16. Salmo 16, versículos del 9 al 11. Lo voy a leer. Usted también léalo, por favor. Dice así, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí lo que estamos viendo, hermanos, es las bendiciones y las consecuencias de poner a Dios primero en nuestras vidas. Un cristiano que pone a Dios primero en su vida, que está primero en su vida, muestra estas características. ¿Cuáles? David dice y muestra el bienestar que tenemos, ¿verdad? Que el Señor nos provee. No solamente nos habla de un descanso en un terreno o en la riqueza material, sino también de esa paz que el Señor nos da.
Él es nuestra herencia. Luego habla sobre la copa. En la escritura se usaba de forma figurada para representar todo aquello que el Señor podía tener para cada persona. Nuestra copa está rebosando, ¿verdad? Con esos ríos de agua viva que fluyen a través de su Espíritu Santo. Y la palabra suerte es también representativa del futuro incierto que David desconocía, pero que, como lo ha puesto en el primer lugar, a Dios, él puede caminar seguro y firme. Termino con esta quinta pregunta de nuestro estudio. ¿De qué depende tu alegría? ¿De qué depende tu alegría? Hermanos, hoy en día es muy interesante que nosotros tenemos un gran reto. Yo llamo esta pandemia también como un test, como una prueba. Tu alegría depende de las circunstancias, tu alegría depende si es que te recibes la vacuna, tu alegría depende de las circunstancias favorables. Si las circunstancias determinan nuestra alegría, entonces seremos las personas más miserables de esta tierra. ¿Sabes por qué? Porque las condiciones y las circunstancias, las personas, las cosas cambian. Si cambia todo, no puedes vivir tú dependiendo de las circunstancias. Al contrario, la palabra de Dios nos reta a poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. Si Dios ocupa el primer lugar de nuestras vidas, la alegría, la paz, la felicidad y el gozo están asegurados. Así que el tema de hoy nos reta ¿a qué? A asegurarnos de que Dios debe tener el primer lugar de nuestras vidas. El manual termina con la práctica, ponlo en práctica, ¿verdad? Así que hay varias cosas que yo les animo a hacer para que ponga en práctica este estudio que usted va a hacer. Primero, recuerde el mandamiento, muy importante. Pablo, en sus enseñanzas, en sus epístolas, dice, yo repito otra vez esto, yo les repito otra vez. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar siempre que el Señor en su primer mandamiento nos pide que nosotros le demos a Él la primacía. Él sea el primero, el primado de todo y de todos. Él ocupa el primer lugar en nuestras vidas. Él es nuestro único Dios. Es Él el que nos ha rescatado de las tinieblas, de ese Egipto en el que estábamos caminando en oscuridad. Él merece toda la gloria y toda la honra. 2, pídele al Señor que guarde tu corazón. Señor, guarda mi corazón porque en ti he confiado. Cuídalo, cuida mi mente, cuida mi corazón para que no se vaya detrás de cualquier ídolo que pueda levantarse en mi vida. Ayúdame a reconocerlo, a identificarlo. 3, confronta las diferentes áreas de tu vida. Confróntalas. Evalúalas. Eso es lo que David hacía y tú y yo debemos hacerlo también. En otras palabras, cuando decimos que Dios debe ocupar el primer lugar de nuestras vidas, eso es muy genérico, pero tenemos que ser más específicos. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra familia. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras finanzas. Él debe ocupar el primer lugar en el trabajo, en nuestros servicios, en nuestros planes y todos los demás aspectos de nuestra vida. Pastor, no entiendo. ¿Cómo pongo a Dios en el primer lugar de mis finanzas? Muy simple, doy el diezmo. El diezmo es una muestra que yo pongo a Dios primero en mis finanzas. Si yo pongo a Dios primero en mis finanzas, ¿qué creo que va a pasar con ellas? Dios las va a bendecir. No te estoy enseñando de que Dios va a multiplicar, triplicar, cuadriplicar lo que tú entregues. No, esa es una motivación errada y ese es el evangelio de la prosperidad que la Biblia condena. Lo que yo te estoy enseñando es, si yo pongo en el primer lugar de mi vida a Dios en mis finanzas, yo puedo descansar que el Señor cuidará de ellas y dará lo que yo necesito. Pastor, ¿cómo pongo a Dios en el primer lugar de mi tiempo? Muy simple. Empieza tu día con Dios. Dale el primer tiempo a Dios. Con tu devocional, con tu tiempo con Dios. Y te aseguro que ese día Dios lo va a bendecir. Dale tu tiempo de servicio a Dios. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo por la obra de Dios? Involúcrate en un ministerio, ofrécete como voluntario. En tu clase de escuela dominical, en la iglesia, hay tantas áreas para poder servir a los demás. Bien, así que por último, evalúa tu nivel de gozo y tu esperanza. Ese es el último step, el último paso. Evalúa tu nivel de gozo y tu esperanza. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu esperanza? Si tu gozo está en la mínima expresión, si tu esperanza ha decaído, evalúa
¿qué has puesto en el primer lugar de tu vida? Porque si Dios está en el primer lugar de nuestras vidas, nuestra esperanza crece, nuestro gozo aumenta. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Así como Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto y lo cuidó en el desierto y lo introdujo a la tierra prometida, Dios igualmente nos ha rescatado de ese mundo de tinieblas y nos ha perdonado nuestro pasado. Y en segundo lugar también lo que Él ha hecho es guardarnos en este presente, darnos el poder para vencer el pecado y también nos asegura un futuro prometedor al lado de Él. La clase termina con esta conclusión que quiero leértela. No es posible tener un Dios que no ocupe el primer lugar de nuestra vida. No es posible. No es posible tener un Dios que no ocupe el primer lugar de nuestra vida. Lo que hemos estudiado hoy es que como nuestro Dios creador y salvador, el Señor demanda ese lugar. Así que es posible. Amado Padre Santo, gracias por mis hermanos que están viendo este video. Ayúdalos en su estudio de este domingo y te pido que tú les reveles tu palabra y los ayudes a crecer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y gracias a estudiar su primera lección. Y nos vemos en el próximo video. Un nuevo maestro estará compartiéndolo. Que Dios los bendiga.